queridos hermanos de Beltrán, allí en Santiago del Estero. Retomamos en este nuestro segundo encuentro los pensamientos de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en su primer capítulo. Ayer meditábamos precisamente por esta presentación maravillosa que hace el apóstol Pablo, recordándonos que hemos sido convocados por Dios a pesar de que Él conocía nuestra condición y nos ha rodeado de una compañía maravillosa de hermanos, esta compañía de aquellos que hemos sido cambiados por el Señor y que se nos ha colocado por delante el compromiso de vivir en santidad. Y como cuerpo de Cristo debemos disfrutar esta gracia que nos ha sido dada, manifestada a través de la entrega incondicional hecha por el Señor Jesucristo una sola vez y para siempre, y que hemos sido enriquecidos por Él y en Él, y llenados de esperanza preciosa de saber que pronto Él viene a buscarnos. Vamos a leer desde el verso 10 en adelante para seguir viendo qué es lo que el Señor nos quiere enseñar en este tiempo. Y dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo. Y para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre, también bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pero no me envió Cristo, no me ha enviado, decía Pablo, a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Interesante lo que nos dice el apóstol Pablo, y precisamente aquí nos plantea los grandes dilemas de la iglesia en Corinto, grandes dilemas que en el transcurso de los tiempos se ha seguido mostrando y manifestando precisamente y tristemente en el cuerpo de Cristo. Es que el gran dilema es que suelen haber peleas, peleas fuertes, peleas pequeñas, peleas silenciosas, peleas en el corazón, pero peleas y diferencias al fin. Por eso le dice Pablo: os ruego, hermanos, que habléis una misma cosa, que estéis perfectamente unidos, que tengáis una misma mente, un mismo parecer, un mismo sentir. Es el mismo apóstol Pablo que le escribía a los hermanos en Filipos y les decía: haya pues en vosotros, en el capítulo 2 de su carta, el mismo sentir, un mismo sentir, el que hubo en Cristo Jesús. Este Cristo que en la cruz del Calvario nos reconcilió con el Padre, y allí estaba Él reconciliándonos en Cristo a través de su obra preciosa en la cruz del Calvario. Somos de diferentes contextos y formaciones, no solo seculares, sino también culturales. Es por eso que Dios nos demanda a través del apóstol Pablo que tengamos cuidado con estas diferencias, con estas peleas, porque sabes que estas peleas se terminan propagando. Fíjate lo que dice más adelante el verso 11: he sido informado por los de Cloé. Trasciende los límites del corazón, los límites de la palabra, los límites geográficos. Se propagan. Viste que a veces te preguntan: ¿cómo anda fulano de tal? ¿Y qué decís? Si hay popularmente, ¿no? Comúnmente se dice: y anda bien, porque si anduviese mal ya nos hubiésemos enterado, ¿sí? Y de hecho, ¿por qué? Porque las cosas negativas se propagan rápidamente. Y nosotros hemos sido llamados a propagar
el Evangelio de Cristo. El Evangelio, como Pablo le escribía a los hermanos en Roma, de la reconciliación. El Evangelio de la paz. El Evangelio que debe ser vivencial en cada uno de nosotros. Estas cosas que deben ser suavizadas con el aceite del Espíritu para entender que formando parte del cuerpo, si no estamos unidos por los ligamentos y coyunturas y a su vez unidos a la cabeza que es Cristo, nunca vamos a poder crecer con el crecimiento que da Dios. Y el problema que se había propagado entre los de Corintios eran las divisiones. Dice, he oído que unos dicen, yo soy de Pablo, de Cefas, de Apolos y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Y ahí comienza a hablar de tres principios fundamentales. Pero queridos, los problemas de división son problemas que no conciernen a Dios, sino que conciernen al hombre. Citábamos el día de ayer la oración de rendición de cuentas allí en Juan capítulo 17. El Señor Jesucristo clamaba que fuésemos uno, como Él y el Padre eran uno, perfectos en unidad, en armonía, creciendo, propagando las buenas nuevas de salvación. Que el mundo oiga y sea confrontado más que por nuestros dichos o los dichos de nuestros dichos, sino a través de nuestras vidas, confrontados con su necesidad de conocer a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Cuidado porque caemos en el serio problema de amar más a los mensajeros que al mensaje. Y ayer citábamos precisamente las grandes divisiones y diferencias que se solían y se suelen hacer. Cuestiones de linaje, de sangre, de apellidos, de nombres, de estudios, de reconocimientos humanos en función no solo de lo secular, sino también de los estudios en función de lo teológico. Y en Cristo somos todos iguales, somos todos uno. Todos llamados con un propósito, y el propósito fundamental y sine qua non es que le demos la gloria y la honra a Él. Fíjate que en el capítulo 3 el apóstol Pablo les decía, este problema que tienen ustedes es un problema de corta visión espiritual. Es un problema de amar a los hombres, a los mensajeros. Viste que citábamos que nosotros nos tomamos como referencia a los pastores. Yo soy de la iglesia de fulano de tal. Y querido, ni fulano ni mengano, no importa el apellido, el linaje o la oratoria que pueda tener. Es alguien significativo para encolumnarte detrás de él. Y el apóstol Pablo le decía, tan carnales son, que se encolumnan detrás de los hombres, adorando la elocuencia de unos y de otros, el linaje y la historia de sus familias, pero téngannos los hombres, decía Pablo, como colaboradores de Dios. Y no te olvides los principios espirituales del crecimiento, que uno es el que siembra, otro es el que riega, otro es el que cosecha, pero ninguno de estos tres son nada sin que Dios sobre. ¿Por qué? Porque el que da el crecimiento es Dios y Él está por encima de todos los hombres. No ames a los mensajeros, ama al mensaje, al Dios de la palabra, porque los mensajeros hombres son y aman ser amados por otros, y tristemente a veces disfrazan el mensaje con una elocuencia humana. ¿Para qué? Para agradar y atrapar el oído de las personas. Sin embargo, Jesús, elocuente como ninguno, siempre confrontó, pero confrontó en primer lugar con su vida y sus palabras. A sus palabras hacían silencio los demás porque no encontraban cómo acusarle. Es por eso que él mismo en cierto momento le dice, ustedes me siguen porque les convienen. Y se sintieron ofendidos y se iban, y aparece el apóstol Pedro y dice, Señor, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y el Señor Jesucristo le dice, muchachos, ¿se quieren ir ustedes también? No hay problema, yo no ato a nadie. Es que Él nos atrae con cuerdas de amor, no nos atrae con palabras que agradan el oído,
sino con palabras que confrontan, que penetran, como decía el mismo apóstol Pablo, hasta lo más profundo, discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón hasta el tuétano y partir el alma. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que debemos predicar, al que debemos seguir. No el Dios que nos dicen los hombres, que nos hablan los hombres, aun cuando sean mensajeros de Dios, entre los cuales me encuentro yo en esta hora. El mensaje que debemos de llevar es el mensaje bíblico, es el mensaje que confronta con la vida de aquel que no conoce a Cristo, que lo lleva hacia el infierno, pero con la vida de aquel que, siendo un hijo de Dios, sin importar el linaje, apellido, nombre, reconocimiento, rango social, confronta con ese compromiso de gratitud que debemos tener para con Él, de vivir en santidad. Cuidado con los problemas que se propagan esas peleas de la carne y nos llevan a pensar en los principios fundamentales. El apóstol Pablo allí del verso 13 al 17 y nos habla en primer lugar del Hijo. ¿Acaso está dividido Cristo? Fue crucificado Pablo por vosotros, fuisteis bautizados en el nombre del Padre. El Hijo, el Verbo hecho carne, aquel que hizo y que le agradaba hacer todas las cosas que el Padre le había mandado hacer. Era uno, es uno con el Padre porque es Dios mismo, la segunda persona de la deidad. Es Él el que vino a este mundo, el que se humanó, el que se aproximó a ti y a mí. Se hizo un prójimo, nos hizo un prójimo de Él, descendiendo desde los cielos. Y habiéndose aproximado a nosotros, tuvo compasión de nuestra condición y su misericordia nos alcanzó. Pero del verso 14 al 16 nos habla no solo de los principios del Hijo, sino el principio entre hermanos. No hay hermanos, no hay siervo, no hay elocuente, no hay mensajero que haya podido transformar tu vida. No fui yo, no fue nadie, no fue el Pablo, el Pedro, el Apolos el que transformó la vida de las personas. Fue el poder del Espíritu Santo obrando. El poder no está en el mensajero, el poder está en el mensaje. Ese mensaje que nos hizo uno en Cristo, sin importar de qué iglesia local somos, en qué lugar nos congreguemos, de cuál sea nuestra condición social, somos hermanos en Cristo. No importa si somos elocuentes o no lo somos, si somos conocedores de las Escrituras o no, si somos intelectuales en lo secular estudiados o no, somos uno en Cristo, hermanos los unos de los otros. Y si aquel que sufrió tal contradicción de pecadores como relata las Escrituras, para alcanzarnos a nosotros no se avergüenza de llamarnos hermanos, cuánto más nosotros, aprendiendo de Él el ejemplo, no debemos avergonzarnos los unos de los otros. Y el amor no se manifiesta en palabras, sino se manifiesta en hechos concretos, en compartir, en proveer, en tener comunión real, no de palabras, en evitar el estoy orando por vos y el acercarse al hermano y decir, ¿me permitís orar por vos? ¿Me permitís orar con vos? En disfrutar la comunión que tenemos en Cristo, porque no solamente está este principio que si no fuese por el Hijo no seríamos nada y que a través del Hijo hemos sido hermanados, sino que también está el principio del hacer como hermanos y como hijos, de hacer en función de los propósitos del Padre. Dice, pues no me envió Cristo a predicar ni a bautizar, con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. El hacer con humildad. El apóstol Pablo tenía
de qué gloriarse, y él mismo escribía, ustedes tienen de qué gloriarse, pues yo mucho más, muchísimo más, y da las cartas y las pautas de por qué él podía gloriarse y ser tenido como mayor que muchos. Pero no es este el fin. Si no hay un despojo de todo aquello que me hace sentir mayor que los demás, para que sea Él quien fluya a través de mí, como meditábamos el día de ayer, de nada sirve todo lo que yo haga, porque voy a ser yo haciendo, yo hablando. Pero no va a ser el principio del hacer que el apóstol Pablo le escribía a los hermanos en Colosas, que es el que produce Él en nosotros. Pues Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer según su buena voluntad. Esto no quiere decir que todo lo que hago, que todo lo que hacen o me dicen los demás que hacen, lo hacen de esta manera. No. Es el principio de servicio, que no es hacer aquello a lo cual o para lo cual tengo facilidad o conocimiento para hacer, sino servir es dejar que Dios fluya a través de mí y hacer aquello que Dios pone delante de mí para que haga. Los grandes dilemas siguieron en la historia de la iglesia y nos alcanzaron a nosotros, pero hay algo que debe estar por encima de todo esto. Y lo que está por encima de todo esto son cosas de locos. No hay otra manera de titular estos versículos del 18 al 24, donde el apóstol Pablo habla de que todo esto es cosa de locos. Es cosa de locos la palabra de la cruz, dice el verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, la locura de la palabra de la cruz. Pero estas son cosas de locos porque es la locura de la predicación del Evangelio. Verso 21, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y viene a mi mente aquel momento cuando Agripa manda a llamar a Pablo para escucharle, y él predicándoles el Evangelio se levanta y le dice: estás loco, Pablo, estás loco. Y Pablo le responde: ojalá esta locura te alcance a ti, porque esta locura te libra, te da libertad, te da paz, perdón y la seguridad de la promesa de la vida eterna. Ojalá fueses tan loco como yo, exceptuando estas cadenas. Y se las mostraba el apóstol Pablo. Agradó a Dios salvarme a mí por esta locura. La locura de las palabras de la cruz que confrontan, la locura de la predicación del Evangelio que confronta aún más, porque es exposición pura y neta de los principios de Dios. Esta locura que ha llevado al hombre a la perdición eterna. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere pensar en esto. Para esto es cosa de locos. ¿Cómo voy a pensar en que estoy perdido? Es una locura pensar que el Dios bueno y amoroso me va a condenar en el infierno. Esta locura me recuerda que el infierno me espera, no por decisión de Dios, sino por mis propios hechos, por mis propias decisiones y por mi propia condición natural. Esta locura que es poder y sabiduría de Dios. Dice el verso 23, pero nosotros predicamos a Cristo, y es este el hacer del que hablábamos recién, a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles, los que no creen, los que no conocen a Dios. Realmente es una locura. Pero gracias a Dios y gloria a Dios, porque esta locura me alcanzó. Esta locura te alcanzó. Y te pregunto, ¿esta locura te ha alcanzado a ti? Esta locura te llena de paz, de perdón y de la provisión de vida eterna. Esta locura de creer en Dios, sí, pero de creer en Dios no a tu manera y ni a la mía ni a la manera de las religiones, porque Dios no hay algo que deseche más que las religiones.
porque lo que Dios propone a través del Señor Jesucristo es entablar una relación personal contigo y conmigo. Una relación de locos, sí, una relación de locos valientes, de loco que al mirarse como Dios lo ve, un pecador condenado, y al mirar como Dios lo ama, una cruz donde Jesús, el Hijo de Dios, murió y resucitó luego al tercer día con poder y gloria para perdonar los pecados de todos aquellos que crean en Él. Viendo esto, como Dios me ve, como Dios me ama, caer rendido a los pies de Cristo, arrepentido de nuestros pecados y clamar por perdón al único que puede perdonar los pecados. ¿Has hecho esto en tu vida? Hoy es tiempo de que esta locura te alcance. No la locura de no saber a cuánto amanecerá el dólar mañana, o si seguiremos encerrados, o estará a través de la vacuna las soluciones absolutas a todos los problemas de salud. Sino esto, que te es una locura pensar que un día vas a morir, porque Dios así lo ha establecido, y después de esto el juicio. Y no es una locura, es una realidad. Pero también es una realidad que la locura de las palabras de la cruz, de la predicación del Evangelio, pueden librarte de la perdición eterna en el mismo infierno, porque son palabras de poder y sabiduría de Dios en Cristo Jesús. ¿Crees en Dios? Dios dice, qué bueno. Aún los demonios creen y tiemblan. La pregunta es, ¿crees en Dios a la manera de Dios? ¿Te has mirado como Dios te ve, condenado por tus pecados? ¿Has mirado cómo Dios te ama? Una cruz donde Jesús ocupó tu lugar y con poder y gloria resucitó al tercer día, estando su tumba vacía. Y al mirarte cuánto amor Él te ha tenido a pesar de tu condición, ¿qué haces con eso? Dios te invita, te manda que te arrepientas y que arrepentido en tu corazón clames a Dios por perdón. Y Él hoy locamente cambiará tu vida, te dará paz, perdón y la provisión de vida eterna que solo Él te puede dar. Pero sigue del verso 25 al 31, hablando de cómo nosotros, alcanzados por la gracia de Dios, seguimos caminando. Habla de la sabiduría de Dios, de la simpleza del Hijo, de la vida que debe vivir un Hijo de Dios, de la soberanía de Dios que escogió amarnos hasta lo sumo y escogió salvarnos a pesar de que nosotros merecíamos la condenación eterna, y nos invita a identificarnos con Él, pero que sea una identificación genuina, no una identificación de palabras. Y es la identificación de dejarlo a Dios obrar en mi vida. ¿Sabes? No somos mejores que nadie. Por eso te predicamos el Evangelio de la locura de la cruz, esa que nos alcanzó. Y vamos al cielo no por ser mejores que vos, sino porque al mirar nuestra condición reconocimos lo malo que somos, no en comparación de los demás, sino en comparación con Jesús, que en la cruz mostró su amor, muriendo por mí y por ti. Y habiendo clamado por perdón, Él me perdonó. Y yo te doy fe, no te hablo de los demás, te hablo de mí. Ya van a ser 40 años casi de que transformó mi vida. 40 años en los cuales no dejo de compartir esta locura del mensaje de salvación. De este mensaje que salva, pero también trabaja en mi vida. Día tras día me santifica. La iglesia está llena de personas imperfectas que necesitan del santo y perfecto Dios para cada día parecerse más a Él. Y es este el desafío. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito,
El que se gloría, gloríese en el Señor. Gloria a Dios, porque me escogió. Escogió amarme, escogió amarte, escogió este momento para compartir el Evangelio de la locura de la cruz, para que puedas entender que escogió amarte a ti y que hoy puedes disfrutar de paz, perdón y la provisión de la vida eterna. Te invito a cerrar tus ojos allí donde estás y a que vayamos a Dios en oración. Y si no conoces a Cristo como tu Salvador personal, en esta hora dile: Dios, al mirarme como tú me ves, me reconozco un pecador condenado. Al mirarme como tú me amas a través de la cruz donde Jesús ocupó mi lugar, reconozco que nadie me ha amado como tú. Señor, estoy arrepentido de mis pecados. Perdóname. Y con un amén cargado de fe, si estás arrepentido, Dios hoy llenará de paz, perdón y provisión de vida eterna en tu corazón. Si has hecho esta oración en tu hogar con arrepentimiento genuino, te invito a que lo compartas con aquellos que te pasaron este link o que lo escribas debajo con algún comentario, porque queremos conocerte y darte la bienvenida a la familia de Dios. Cerramos con una oración. Padre amado, gracias te damos por tanto amor y por tanta misericordia que has tenido para con nosotros. Gracias te damos por todos aquellos que están escuchando este mensaje en esta hora a través de las redes. Señor, gracias porque a muchos de los que estamos aquí, tú un día como el de hoy transformaste nuestras vidas por medio de la locura de la palabra del Evangelio. Gracias porque pudimos comprender que al mirarnos como tú nos miras estábamos condenados en nuestros delitos y pecados, pero al mirar la cruz pudimos comprender que nadie pudo amarme como tú me amas. Y al entender esto, arrepentido de mis pecados, pude clamar a ti, diciéndote: Dios, perdóname. Y habiéndote clamado arrepentido, pude sentir y disfrutar la paz, el perdón y la provisión de la vida eterna. Señor, que en esta hora hayan muchas personas que al ser confrontadas con esta locura de mirarse como Dios los ve, pecadores condenados, de mirar como Dios los ama, una cruz donde Jesús ocupó su lugar, puedan caer arrepentidos y clamarte a ti. Y hoy, disfrutar de la paz, el perdón y la provisión de la vida eterna. Señor, pero tú también conoces cada uno de nuestros corazones. Tú conoces las heridas y las historias de vida de cada uno de nosotros. Que en esta hora sea el momento del inicio para entrar en el consultorio de Dios y ser sanados desde adentro hacia afuera, porque solo tú sanas las heridas del alma. Señor, que comiencen los hermanos a sanar aquellas heridas del desprecio o de la autocompasión o de la falta de autoperdón. Señor, que esas heridas puedan ser sanadas para que tu luz brille a través de ellos. Que comiencen a dejar de lado aquello que los desprecian por no tener nombres reconocidos, apellidos o familias de años en el Señor, sino que puedan disfrutar el privilegio de saber que más allá de la historia de sus familias y de su linaje, han sido escogidos para salvación por ti, no por los pastores, no por las familias, no por los linajes ni los estudios de nadie, sino solo por ti, que los amaste y los albergaste en su corazón, en tu corazón y en tus manos, y les has sellado al igual que a cada uno de nosotros como tus hijos. Gracias, Señor, por el testimonio allí en Beltrán. Gracias por su historia, por sus momentos buenos, por sus momentos malos, porque todo ha estado bajo tu control. Pero gracias te damos por la historia que se comienza a escribir y que se está escribiendo. Bendice a los hermanos que están allí, fortalece sus manos y sus corazones para que tu nombre sea puesto en alto
allí en aquel lugar. Gracias te damos por estos momentos y en tus preciosas manos nos dejamos descansar agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. No te deseo que Dios te bendiga, porque la Biblia dice que Dios bendice al obediente. Te deseo una vida de obediencia constante, para que así puedas disfrutar la bendición de Dios que enriquece y no añade tristeza con ella. Abrazo enorme desde aquí, desde Colonia Avellaneda, en Paraná, provincia de Entre Ríos.